Hola a todos, todas y todes, bienvenidos una vez más al canal. Como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar del tema de Stonewall. Sé que os había prometido hacer el haul de ropa de tallas grandes, que lo iba a hacer Abel, pero todavía no nos ha sido posible hacerlo. Entonces pues he decidido hacer este, que sé que puede ser un poco un tema que no guste tanto, pero es un poquito para que conozcamos un poquito más sobre la historia del colectivo LGBT y cómo empezó todo el tema del orgullo y demás. Así que no me enrollo más y vamos a ir. Bueno, como bien he dicho, vamos a hablar del tema de los disturbios de Stonewall. Tengo aquí unos pequeños apuntes, ¿vale? Para que no se me olvide nada de lo que os quiero decir. Así que vamos a empezar. Bueno, ¿qué fue el tema de los disturbios de Stonewall y demás? Pues los disturbios de Stonewall no fue otra cosa más que una serie de manifestaciones espontáneas y violentas, ¿vale? Fueron en protesta contra una redada policial que hubo en la madrugada del 28 de junio de 1969 en un pub de Greenwich Village en Nueva York, que se llama, o se llamaba, porque no sé si sigue existiendo, creo que no, se llamaba Stonewall Inn, ¿vale? Ese hecho fue, esos disturbios fueron una de las primeras veces en las que la comunidad LGBT luchó contra el sistema que les perseguía con el beneplácito del gobierno. Los disturbios se conocen, bueno, los disturbios de Stonewall, obviamente, que son de los que estamos hablando, se reconocen generalmente como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Durante las décadas de 1950 y 1960 eran pocos los locales o establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales. Los establecimientos que sí que los acogían eran generalmente bares, y Stonewall en aquella época era propiedad de la mafia, con lo que les daba igual a quién servir, y servían a gran variedad de clientes, pero era conocido por ser popular entre las personas más marginadas de la comunidad gay, como son los transexuales, los drag queens, los jóvenes afeminados, los prostitutos masculinos o los chaperos y los jóvenes sin techo, ¿vale? En la década de los 60 las redadas policiales en los bares gays eran algo totalmente rutinario y lo hacían para detenerlos. En Stonewall Inn la policía perdió el control de la situación cuando pues debido al control ese rutinario que iban a hacer para detener a los homosexuales, pues atrajeron a una muchedumbre provocando que se rebelasen. Antes de seguir, la música que estáis escuchando de fondo, ahora más adelante os diré el porqué de esa canción, ¿vale? La tensión entre la policía de Nueva York y los residentes gays de Greenwich Village produjo más protestas la siguiente tarde, o sea, la tarde siguiente, y varias noches después. Tras los disturbios, la comunidad LGBT hizo frente a obstáculos
obstáculos generacionales, y también de clase y de género, para formar una comunidad cohesionada. Que de ahí el que ahora se conozca como comunidad LGBT o colectivo LGBT. Los ruidos que escucháis es Abel, ¿vale? Que está por ahí arreglando un poquito la casa. 6 meses después de los disturbios habían crecido dos organizaciones activistas gays y lesbianas, se conocían así, ¿vale? Como organizaciones activistas gays y lesbianas en Nueva York, para realizar protestas de confrontación, y también se fundaron dos periódicos para promover los derechos para la comunidad. Veis que estoy mirando mucho para abajo, pero es básicamente para que no se me olvide nada. Bueno, en pocos años, o sea, una vez que se produjeron los disturbios de Stonewall, pocos años después, ya se habían fundado organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional. El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York y Los Ángeles, conmemorando el aniversario de los disturbios. Por todo lo que se consiguió tras los disturbios, se considera que el día de los disturbios de Stonewall es el precedente del día del orgullo gay, que es lo que os he dicho antes, en el cual en el día del orgullo se sigue conmemorando el aniversario de los disturbios y se continúa pidiendo y exigiendo los derechos de la comunidad, los cuales no tenemos por ser gays, lesbianas, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, bisexuales o queer. Y voy a buscar una información que no la he apuntado aquí, que es donde viene lo del tema de la canción que estáis escuchando y demás, para seguir contándoos. Bueno, ahora os voy a contar un poquito sobre el tema de la redada que hubo, ¿vale? Fue a las 1:20 de la madrugada del sábado 28 de junio de 1969, como he dicho antes. En ese momento, a esa hora, irrumpieron 4 policías vestidos de civil con 2 oficiales de policía en uniforme de patrulla. El detective Charles Smythe, algo así, y el subinspector Seymour Pine entraron por la puerta principal y anunciaron su presencia a gritos. Antes de que entraran ellos, habían entrado en el bar 4 agentes más de incógnito para inspeccionar, mientras el escuadrón de moral pública esperaba afuera la señal. Una vez dentro, usaron el teléfono de pago del bar para avisar a los refuerzos del sexto distrito, apagaron la música e encendieron las luces principales. En ese momento había aproximadamente 200 personas en el bar esa noche, y los clientes, que nunca habían experimentado una redada policial, pues estaban desconcertados, pero algunos, reconociendo lo que estaba ocurriendo, corrieron hacia las puertas y las ventanas de los baños con la idea de salir de allí, obviamente, pero la policía bloqueó las puertas y la confusión aumentó. Uno de los presentes, que es Michael Fader, no sé realmente cómo se pronunciaría, recuerda el momento diciendo que las cosas pasaron tan rápido que te quedabas sin saber nada. De repente había policías por todas partes y les dijeron que formaran una fila y tuvieran lista su identificación para que los llevaran fuera. Bueno, la redada, como he dicho antes, no sucedió como normalmente y como los policías esperaban.
y el procedimiento de costumbre era poner en fila a los clientes, revisar su identificación y que policías de mujeres llevaran a los clientes vestidos de mujer a los baños para comprobar su sexo y arrestar a cualquier hombre que estuviera vestido de mujer. O sea, para que veáis el calibre de la situación, ¿vale? Los que iban con ropa de mujer se negaron a ir con las oficiales de esa noche, y los demás hombres comenzaron a negarse a mostrar su identificación. Los agentes decidieron llevar a todos los presentes a la comisaría y separaron a los transexuales y travestis en un cuarto, en la parte de atrás del bar. María Ritter, conocida por su familia, pone aquí, como Steve, ¿vale? Que era una de las transexuales, supongo, por lo menos, o travestis que había en ese momento. Recuerda ese momento diciendo que su mayor miedo era ser arrestada. Su segundo mayor miedo era que su fotografía estuviera en un periódico o reportaje de televisión con el vestido de su madre. Tanto clientes como policías refirieron que la sensación de incomodidad creció rápidamente, agravada por unos policías que comenzaron a manosear de forma inapropiada a algunas de las lesbianas al cachearlas. O sea, la verdad es que se me están poniendo los pelos de punta contándolo y leyendo exactamente cómo fue lo del tema de la redada. La había leído antes, pero realmente me emociona un poco el ver cómo se pasaron, y también te llena un poco de alegría, entre comillas, el hecho de que pasase eso, porque gracias a eso hoy en día seguimos luchando por nuestros derechos. Y bueno, voy a seguir porque si no voy a hacer el vídeo largo porque me voy emocionando y no es plan. La policía había decidido transportar el alcohol del bar en los coches celulares y se decomisaron 28 cajas de cerveza y 19 botellas de bebidas destiladas, pero los coches celulares todavía no habían llegado, por lo que los clientes tuvieron que esperar en fila durante unos 15 minutos. A los que no se arrestó se les echó del bar dejándoles en libertad, pero no despejaron el lugar, es decir, se quedaron pues cerca del lugar. Aquí pone que no despejaron el lugar rápidamente como era lo normal. La gente se quedó frente al bar, como he dicho, y se formó una muchedumbre de personas que observaban el acontecimiimiento. A los pocos minutos, entre 100 y 150 personas se habían congregado cerca del lugar. Algunos habían salido del bar, otros se acercaron tras ver los vehículos de policía y la muchedumbre. Y a pesar de que los policías echaron a algunos de los clientes a empujones y golpes, algunos de esos clientes liberados divirtieron a los espectadores con poses y haciendo el saludo militar de manera exagerada. Los aplausos de los observadores les animaban a seguir. Según pone aquí entre comillas, las muñecas estaban flojas, los cabellos atusados y las reacciones a los aplausos eran clásicas. Antes de esto tengo que decir que también, donde he visto la noticia, viene que en Greenwich Village vivían muchos homosexuales, transexuales y demás.
Entonces eso agravó más el asunto. El inspector Pine recordó que cuando llegó el primer coche celular, la muchedumbre, formada mayoritariamente por homosexuales, había aumentado, superando al menos 10 veces el número de personas inicialmente arrestadas, y todos se callaron de repente. Debido a la confusión en las transmisiones de radio, el segundo coche celular se retrasó en llegar y los policías comenzaron a subir a los miembros de la mafia al primer coche y los espectadores vitorearon. Hasta ahí bien. Acto seguido subieron a los empleados corrientes del bar al coche. Uno de los presentes gritó "Poder gay", y alguien más empezó a cantar una canción que se llama "We Shall Overcome", que significa "venceremos", que es la canción que estáis escuchando, a lo que la muchedumbre reaccionó con regocijo y buen humor, mezclado con una hostilidad creciente e intensa. En ese momento, un agente empujó a una transexual y esta contestó dando un golpe a la gente en la cabeza con su bolso, mientras los observadores empezaron a abuchear. Un escritor llamado Edmund White, que paseaba por el barrio, declaró que todas las personas que estaban allí estaban inquietos, enfadados y decididos, que nadie tenía un eslogan, nadie tenía ni siquiera la intención de que algo se estuviera gestando, o sea, de que hubieran acordado que pasase eso. La muchedumbre empezó a arrojar monedas y después botellas de cerveza al coche celular en respuesta al rumor de que los clientes que todavía estaban dentro del bar estaban siendo agredidos. Entonces se inició una riña cuando una mujer esposada fue escoltada desde la puerta del bar hasta un coche celular. Se zafó rápidamente de los policías y luchó contra 4 policías, insultando y gritando durante unos 10 minutos, descrita como una típica marimacho neoyorquina. Esta mujer había sido golpeada en la cabeza con una cachiporra, tras quejarse de que sus esposas estaban demasiado apretadas. Eso es lo que dice uno de los testigos que hubo. Entonces los presentes recordaron que la mujer, cuya identidad no se conoce, animó a los observantes a luchar cuando miró a los agentes y dijo: ¿por qué no hacen algo?, cuando un agente la levantó y la subió al coche. Aquí pone que se dirigió a los que estaban observando y les preguntó por qué no hacían algo. Y bueno, la muchedumbre se convirtió en una turba y se armó el caos. Y fue en ese momento cuando el ambiente se hizo explosivo. Hay también en esta noticia un apartado que titulan como el colmo, y es que la policía trató de contener la muchedumbre y derribaron a algunos de los participantes, lo que encendió aún más a los presentes. Algunos de los arrestados escaparon del furgón cuando la policía los dejó desatendidos. Mientras, pone que según algunos testigos los dejaron desatendidos deliberadamente. Mientras la muchedumbre trataba de volcar la furgoneta, 2 vehículos de policía y la propia furgoneta, que tenía los neumáticos pinchados, se fueron de inmediato, y el inspector Pine pidió a los agentes que volvieran lo antes posible. La conmoción atrajo a más personas que se acababan de enterar de lo que estaba pasando. Algunos participantes declararon que el bar estaba siendo acosado porque no habían pagado a los policías.
por lo que alguien más gritó: «Paguémosle». Las monedas volaron por el aire hacia los policías y los rebeldes gritaron: «cerdos» y «polizontes maricones». Arrojaron latas de cerveza y los policías reaccionaron tratando de dispersar la muchedumbre. Perdonad, pero yo soy muy de tirar de imaginación y me estoy imaginando ese momento y lo estoy pasando realmente mal. Bueno, los participantes encontraron un sitio en construcción cercano donde había pilas de ladrillos. La policía, cuyo número era inferior a los manifestantes, que rondaban entre 500 y 600, agarraron a varias personas, como el cantante de folk Dave Van Ronk, quien había llegado a la revuelta desde un bar vecino al Stonewall Inn. Aunque Van Ronk no era gay, había experimentado la violencia policial cuando participó en las manifestaciones contra la guerra. Y bueno, no voy a leer todo, pero dice por aquí: varios relatos sobre los disturbios afirman que no había organización previa ni causa aparente para la manifestación, y que lo que había ocurrido era totalmente espontáneo. Solo hay una única fotografía sacada la primera noche de los disturbios, que muestra a los jóvenes sin techo que dormían en el cercano Christopher Park, luchando con la policía. Intentaré poneros la fotografía en el vídeo, no sé si la encontraré o no, pero lo voy a intentar. Y bueno, básicamente es eso, porque si sigo contando telita. Entonces, a partir de esa noche, como he dicho, empezaron una serie de manifestaciones y demás para reivindicar los derechos del colectivo. Como he dicho, se crearon en 6 meses se crearon 2 organizaciones de activistas gays y lesbianas en Nueva York para realizar las protestas de confrontación, y se fundaron dos periódicos para promover los derechos de la comunidad. Y en pocos años se fundaron organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional. O sea, para que veáis lo que supuso ese día para los derechos del colectivo, que si habéis llegado hasta este punto, que espero que sí, veréis que realmente ese día se consiguió mucho. Gracias a ese día tenemos algo más de derechos, por lo menos en algunos países, y esperemos que a partir de ahora que ya más o menos se empieza a hablar más en televisión, en radio, incluso en YouTube, que sé que hay varios canales de chicos trans que hablan sobre el tema de la transexualidad, de la hormonación y todo eso. Esperemos que a partir de ahora consigamos que todos los países reconozcan los derechos que tenemos, porque, como digo, creo que lo he dicho ya en varios vídeos, sí seremos gays, lesbianas, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, queers, no sé si me dejan, bisexuales, pero al fin y al cabo somos personas, y lo que hagamos de puerta para dentro de nuestras casas no le tiene que importar a nadie. Y si nos damos un beso con una persona de nuestro mismo sexo en la calle, tampoco tiene por qué importarle a nadie, porque es nuestra vida, cada uno que viva su vida
y deje a los demás vivir la suya, porque así conseguiremos ser felices todos. Y nada, espero que el próximo vídeo pueda ser el haul de ropa de talla grande hecho por Abel, que quizás salga yo con él en el vídeo, no lo sé cómo lo haremos, pero este vídeo lo dejamos aquí. Espero que os haya encantado. A mí es un tema que siempre había escuchado hablar de lo del tema de los disturbios de Stonewall. Había escuchado que era el principio de lo que es el Día del Orgullo Gay. Bueno, del orgullo gay es como lo conocemos comúnmente, pero es el Día del Orgullo. Y nunca me había parado a buscar información, sí que tenía curiosidad y demás. Y ahora que había creado el canal y había empezado a hablar de temas relacionados con el colectivo, pensé que podía ser bueno hablar de este tema, por el hecho de que ya seamos hetero, gay, lesbianas, transexuales, transgénero, travestis, bisexuales, intersexuales, queer, lo que seamos, nunca viene mal tener un poquito de cultura gay, ¿vale? O cultura LGBT, porque es una manera de concienciarnos de que tenemos que respetar a todo el mundo, de que todos somos iguales, independientemente de la orientación sexual, la identidad sexual o lo que sea, ¿vale? Y no me enrollo más, que el vídeo se va a hacer bastante larguito, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y chao.